¿Qué significa vivir para siempre, cuando el cuerpo se convierte en una prenda desechable? ¿Es la inmortalidad un sueño o una condena, especialmente si solo unos pocos pueden permitírsela? Y en un futuro donde la conciencia puede ser digitalizada y transferida, ¿qué es lo que realmente nos hace humanos? En el siglo XXV, el universo de Altered Carbon nos sumerge en una distopía fascinante, donde la humanidad se ha expandido por la galaxia bajo la supervisión de la ONU. La vida, tal como la conocemos, ha sido redefinida por una tecnología revolucionaria, la pila cortical. Este pequeño disco, implantado en la base del cerebro de cada persona al cumplir un año, es capaz de almacenar la conciencia humana como datos informáticos. Esto permite que la mente de una persona sea transferida o reenfudada en un nuevo cuerpo, una funda. La serie, basada en la novela de Richard K. Morgan, nos presenta a Takeshi Kovacs, un antiguo soldado de élite y enviado de la ONU, que es revivido 2 siglos después de la masacre de su brigada. Su conciencia es transferida a un nuevo cuerpo, una funda artificial. Kovacs es contratado por Lawrence Bancroft, uno de los hombres más ricos de Vice City, una metrópolis futurista que alguna vez fue San Francisco. La misión de Kovacs es desentrañar el sorprendente asesinato del propio Bancroft, a pesar de que la policía lo atribuye a un suicidio. En este futuro, la sociedad está profundamente marcada por la desigualdad. Los Mats, abreviatura de Matusalén, la clase privilegiada, son los humanos más viejos y ricos, capaces de mantener copias de su conciencia y acceder a múltiples cuerpos clonados y almacenamiento remoto, lo que les concede una inmortalidad funcional. Para ellos, la vida ordinaria, o las fundas, tienen poco valor intrínseco. La carne humana auténtica es incluso más barata que una máquina. Esta disparidad de oportunidades es tan extrema que la sociedad se erosiona en una división entre dioses y simples insectos. Kovacs se sumerge en un submundo de drogas, sexo y violencia, destapando una trama de corrupción orquestada por una antigua enemiga, Raylene Kavahara. También interactúa con la teniente de policía Christine Ortega, con quien mantiene una relación compleja y con quien, a pesar de las diferencias, encuentra un tipo de conexión. Profundizando en los temas de Altered Carbon. Las tecnologías de almacenamiento y reenfudado tienen un impacto abrumador en la sociedad. Han permitido a los ultrarricos, como Bancroft, vivir por siglos, acumulando poder y riqueza de forma ilimitada, al no estar sujetos a las restricciones de la mortalidad. Esto ha creado una estratificación social inamovible, donde aquellos que empiezan en la cima permanecen en ella, y la movilidad social es casi inexistente. Los avances científicos que podrían mejorar la salud o la vida se convierten en el privilegio exclusivo de la clase acomodada. La violencia, el poder y la corrupción son pilares fundamentales de este futuro distópico. Los Mats ejercen un poder casi divino, viéndose a sí mismos como una raza aparte, relacionándose con la humanidad ordinaria como nosotros con el mundo de los insectos. La policía, aunque a veces incorruptible como Ortega, lucha contra un sistema donde el dinero y la influencia pueden eludir la justicia. La posibilidad de ser reenfudado hace que crímenes como el asesinato sean menos graves para los Mats, y la tortura, incluso virtual, se convierte en una herramienta aceptada para extraer información o infligir castigo sin fin. La brutalidad y la falta de empatía son características de esta élite. El traspaso de la conciencia en otros cuerpos impacta directamente en el concepto de inmortalidad, el sentido de la muerte y la naturaleza de la vida. Si bien la medicina ha logrado aislar y transferir la conciencia, resucitando a las personas una y otra vez, esto no es presentado como un escenario utópico. La serie invita a reflexionar si esta victoria sobre la muerte realmente envilece a los humanos, sacando lo peor de ellos. La oposición religiosa a esta tecnología es notable. Los neocatólicos se niegan a ser revividos, creyendo que la muerte tiene su propio sentido en la vida y le da perspectiva. Para ellos, este mundo de regresos constantes está condenado a la eterna repetición. Esta postura crea un conflicto con la mayoría de la población que no la comprende. Desde una perspectiva teórica, esto representa un choque entre las concepciones religiosas de la naturaleza humana y la ideología del sujeto cerebral. La resistencia a esta tecnología no solo viene de la religión, sino también de grupos que la ven como una forma de esclavitud y una fuente de enorme desigualdad. En cuanto a la naturaleza de la conciencia y la identidad en Altered Carbon, se plantea una pregunta fundamental: ¿las copias de seguridad y los reencarnados son la misma persona? Las fuentes sugieren que la pila cortical funciona como un dispositivo de grabación,
copiando continuamente los datos de la mente consciente. Cuando una funda muere y la conciencia se transfiere a una nueva, se podría argumentar que la persona original ha muerto y lo que existe es una réplica exacta. Algunos personajes, especialmente los neocatólicos, ven a los reencarnados como abominaciones. Esta situación genera una crisis de identidad para el individuo, que se ve reflejada en el trauma de despertarse en un cuerpo ajeno o en la rabia al descubrir que su propio cuerpo anterior está siendo usado por otro. Comparando la idea transhumanista del intercambio de cuerpos, Altered Carbon se puede analizar junto a la novela The Body de Hanif Kureishi. Ambas obras abordan el concepto del body swapping y sus implicaciones éticas. Sin embargo, se diferencian en su enfoque principal. Mientras Altered Carbon se centra en un conflicto socioeconómico inherente a esta tecnología, donde el reenfudado es algo rutinario y el valor propio se define frente a un oponente poderoso, The Body explora un conflicto metafísico, donde el intercambio de cuerpos es una novedad sorprendente y la búsqueda de valor llena un vacío dejado por la disminución de las nociones religiosas de eternidad. Ambas novelas, no obstante, presentan personajes que encarnan un individualismo romántico radical, buscando una libertad ilimitada de los lazos sociales, a menudo como empresarios solitarios contra una élite global. Las fuentes exploran a fondo dos perspectivas fundamentales sobre el cuerpo humano, el transhumanismo y el personalismo. El transhumanismo es un movimiento que busca mejorar las capacidades humanas mediante la tecnología para eliminar el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y la mortalidad. Esta visión reduce al ser humano a mera materia, con una concepción puramente tecnológica y funcionalista del cuerpo, excluyendo la subjetividad. El cuerpo se ve como un instrumento manipulable y desechable, y la libertad se asocia con el artificio, la capacidad de trascender la naturaleza. En contraste, el personalismo concibe la corporalidad como una realidad personal e inseparable del ser humano. El hombre es su cuerpo, no solo tiene un cuerpo. Desde esta perspectiva ética, el cuerpo es una realidad que merece respeto, acogida y reconocimiento, no un simple objeto. Postula que la persona es una unidad psicosomática donde el cuerpo y la psique se influyen mutuamente, constituyendo el hábitat de la espiritualidad. El cuerpo es el medio a través del cual la persona se expresa, manifiesta su intimidad y ejerce el autodominio. Varias fuentes analizan las cuestiones éticas y políticas que surgen de los avances en biología, neurociencia e informática. La discusión sobre si la pila cortical convierte a las personas en inteligencia artificial o si siguen siendo humanas se aborda como una cuestión de identidad y conciencia. La serie es vista a menudo a través de una lente marxista, explorando cómo la disparidad de riqueza afecta las condiciones sociales, especialmente cuando el capitalismo es ilimitado y no restringido ni siquiera por la muerte. Los avances biocibernéticos, como la clonación y la ingeniería genética, generan fantasías y fobias, planteando preguntas sobre la reanimación de la materia muerta, la diferencia entre especies y la maleabilidad de la mente y el cuerpo humanos. La idea de un cerebro mapeable y replicable artificialmente, como se ve en Altered Carbon o réplicas, es una base para la inteligencia artificial y la búsqueda de la inmortalidad. Sin embargo, estas obras también cuestionan los límites éticos de estas tecnologías y el peligro de que las creaciones se vuelvan contra sus creadores, una resonancia de la figura del moderno Prometeo. Veamos cómo la ciencia ficción y especialmente Altered Carbon explora y reflexiona sobre las profundas implicaciones de los avances tecnológicos en la sociedad y la naturaleza humana. 1. Cambio social, tecnología y ciencia ficción. Constance Queiroz Bruna y Héctor Puente Bienvenido exploran la ciencia ficción como un laboratorio social, un espacio donde el presente se fusiona con el futuro, proyectando temores y expectativas. Argumentan que la ciencia ficción no solo entretiene, sino que también influye en la sociedad, generando debates, moldeando la opinión pública y, en ocasiones, actuando como una profecía autocumplida, por ejemplo, los comunicadores de Star Trek prediciendo los teléfonos móviles. Clasifican los temas de la ciencia ficción en riesgos y oportunidades. Entre los riesgos, menciona las distopías, como 1984 o Un Mundo Feliz, el miedo a la rebelión de las máquinas, Terminator, y cómo la tecnología desafía derechos fundamentales como la privacidad, Minority Report. Destaca cómo los avances biotecnológicos y la digitalización ponen en entredicho la propia definición de ser humano, citando a Altered Carbon como un ejemplo de digitalización de la identidad que desafía la muerte. También abordan el concepto del simulacro, Baudrillard, ante la dificultad de distinguir lo real de lo artificial,
y los riesgos digitales como el ciberterrorismo y la manipulación de información. En cuanto a las oportunidades, la ciencia ficción imagina sociedades post-escasez, modelos políticos más participativos y la posibilidad de una evolución humana diseñada por la ciencia. Concluyen que la ciencia ficción es un valioso objeto de estudio sociológico que fomenta la reflexión crítica entre la tecnofobia y la tecnofilia. 2. El transhumanismo. Un análisis desde la antropología personalista de Antonio José Avellán Roca se centra en el transhumanismo, definiéndolo como un movimiento intelectual y cultural que busca mejorar la condición humana, intelectual, física, psicológica, a través de la razón y la tecnología, con el fin de eliminar el envejecimiento, el sufrimiento, la enfermedad e incluso la muerte. Su meta última es el posthumanismo, la creación de un ser superior al humano actual, a menudo a través de la ingeniería genética, nanotecnología y biotecnología. Sin embargo, advierten que esto podría aniquilar el ser más originario y genuino del hombre. En contraste, presentan la antropología personalista, una corriente filosófica que pone a la persona como centro de la reflexión, entendiéndola como un ser relacional, libre, trascendente y con un valor intrínseco, no como un objeto. El personalismo concibe al ser humano como una unidad psicosomática inseparable donde el cuerpo es una realidad personal digna de respeto, no un simple instrumento. Encuentran concordancias superficiales entre transhumanismo y personalismo, ambos buscan la superación humana, tienen un aspecto cuasi religioso y ponen a la persona en el centro, pero diferencias radicales. La principal incompatibilidad radica en el materialismo radical del transhumanismo que reduce al hombre y rechaza su dimensión espiritual y trascendente, mientras que el personalismo abarca la integralidad del ser humano, incluyendo su libertad y capacidad creativa. 3. La trascendencia del Homo sapiens, el icono del posthumano en la ciencia ficción de Jaume Llorens Serrano. Esta tesis define el posthumano como un icono de la ciencia ficción que imagina la evolución o creación de una nueva versión del ser humano, generalmente por medios tecnológicos, y que plantea un conflicto con nuestra percepción de la identidad y esencia humana. Rastrea las raíces del posthumanismo en la evolución artificial y el interés por el progreso tecnológico desde los orígenes del género. La figura del posthumano se desarrolla a partir del cyborg, un ser híbrido biológico y artificial. La obra Altered Carbon es analizada como un caso de estudio clave, mostrando cómo la tecnología de la pila cortical permite digitalizar la mente, software, y transferirla a distintos cuerpos o fundas, hardware. Esto refuerza el dualismo cartesiano, donde la mente es el yo y el cuerpo un mero vehículo desechable. La digitalización de la mente permite la inmortalidad funcional para los ricos, MATS, creando una profunda desigualdad social donde los cuerpos ordinarios tienen poco valor. También exploran el impacto en la identidad. ¿Una copia de la conciencia es la misma persona? Aunque el cuerpo se considere un mero objeto, se reconoce que éste aún influye en los impulsos y comportamientos. Su tesis también aborda el transhumanismo como una ideología con un programa definido que venera la ciencia y la tecnología para curar la muerte y alcanzar un estado superior, a menudo asociándolo con la eugenesia histórica. Las críticas al posthumanismo, como las de Francis Fukuyama, se basan en la necesidad de proteger una naturaleza humana universal, factor X, frente a los riesgos de la biotecnología y la aparición de superhumanos que podrían oprimir al resto. Finalmente, se discute cómo la ciencia ficción refleja una dicotomía entre tecnofilia y tecnofobia, representando la tecnología tanto como una amenaza apocalíptica, como una promesa de utopía. 4. La digitalización de la consciencia y el camino al posthumanismo de Alfonso Bordallo. Este autor profundiza en la viabilidad de la digitalización y emulación de la mente humana, afirmando que es un hecho en sus formas más básicas, como la IA que aprende de nuestros emails o redes sociales. Sin embargo, traza una crucial distinción entre los contenidos de la consciencia y la autoconsciencia o la experiencia consciente en primera persona, qualia. Argumenta que, aunque se pueda replicar un conectoma, mapa de procesos cerebrales, y recuperar memorias, esa réplica no necesariamente experimentaría la subjetividad. Se utiliza el concepto del zombie filosófico de Chalmers para ilustrar cómo un humanoide indistinguible podría carecer de experiencia consciente real. Sugiere que nuestra percepción del mundo material es, en sí misma, una recreación virtual metafórica del cerebro, lo que abre la puerta a la emulación de realidades indistinguibles de lo real. Finalmente, alerta sobre un mayor sistema de control social, señalando que la digitalización de la experiencia humana
junto con la censura y el control algorítmico de Internet por una oligarquía, permite una programación de las mentes sin precedentes, superando las distopías de Huxley y Orwell. 5. El personalismo, como corriente filosófica, se centra en la persona como un ser con valor en sí mismo, libre, trascendente y esencialmente social y comunitario. A diferencia de otras filosofías que pueden reducir al hombre a sus dimensiones físicas o subordinarlo a entidades superiores, el personalismo busca revalorizar y defender la verdadera identidad del ser humano en su totalidad. Destaca la influencia de Immanuel Kant por su idea de tratar a la humanidad siempre como fin, nunca simplemente como medio. El personalismo concibe la corporeidad como una dimensión esencial de la persona. El hombre es su cuerpo, no solo tiene un cuerpo, rechazando una visión instrumental o desechable. También valora la relación interpersonal, la libertad y la capacidad creativa del ser humano. La propuesta del Papa Karol Wojtyła, que ve al hombre como un espíritu encarnado y un sujeto comunional, cuya identidad se funda en su carácter relacional y su apertura a la trascendencia. El personalismo, en contraste con el transhumanismo, postula una visión trascendente de la vida y considera que la persona, en su magnitud, no puede ser conocida meramente por la razón, lo que implica una dimensión espiritual que va más allá de lo puramente material. Integración y conclusiones. Llegado a este punto, en su conjunto, tenemos un cuadro complejo de la intersección entre tecnología, sociedad y la naturaleza de la humanidad, utilizando la ciencia ficción como un espejo crítico. 1. La ciencia ficción como anticipación y reflexión social. Todas las fuentes convergen en la idea de que la ciencia ficción no es solo una forma de entretenimiento, sino una herramienta poderosa para la reflexión social y filosófica. Al imaginar futuros posibles, nos permite explorar las implicaciones de los avances científicos y tecnológicos antes de que ocurran en la realidad, poniendo en la mesa de debate temas cruciales como la inmortalidad, la identidad y las desigualdades. Altered Carbon emerge como un caso paradigmático de esta función, al proyectar un futuro donde la digitalización de la conciencia es una realidad tangible. 2. El transhumanismo y el dilema de la inmortalidad. El transhumanismo es el motor ideológico de muchas de estas proyecciones futuristas. Su aspiración central es trascender las limitaciones biológicas humanas, incluida la muerte, mediante la tecnología. La pila cortical de Altered Carbon encarna perfectamente esta visión, permitiendo que la conciencia sea transferida a nuevos cuerpos. Sin embargo, se advierte que esta búsqueda de inmortalidad, aunque presentada como un avance, puede llevar a una devaluación de la vida humana y una exacerbación de las desigualdades sociales. La inmortalidad se convierte en un privilegio para una élite, más, creando una sociedad profundamente estratificada donde la vida de los comunes carece de valor intrínseco. 3. La cuestión fundamental de la identidad y la conciencia. La digitalización de la conciencia plantea la pregunta más profunda: ¿sigue siendo la misma persona una copia o reenfudado? Las teorías funcionalistas sugieren que la mente puede ser tratada como software independiente del hardware corporal. No obstante, la distinción crucial es entre el contenido de la conciencia, memoria, datos, y la autoconciencia, la experiencia subjetiva en primera persona o qualia. Si bien la copia puede tener todos los recuerdos y comportamientos, la experiencia de ser uno mismo podría no replicarse, lo que algunos equiparan a la muerte del original. Esto se vincula con el concepto del zombie filosófico, una réplica perfecta sin experiencia consciente. Aunque Altered Carbon se inclina por la continuidad de la conciencia, reconoce que el cuerpo sigue ejerciendo una influencia innegable. 4. Dilemas éticos, poder y corrupción. Los avances científicos y tecnológicos en estos escenarios no son neutrales. Las fuentes señalan que estos conllevan graves dilemas éticos y políticos. La manipulación de la vida, la posibilidad de eugenesia, implícita o explícita en el transhumanismo, y la concentración de poder en manos de unos pocos, generan un futuro distópico caracterizado por la violencia, el abuso de poder y la corrupción. La serie explora cómo la inmortalidad de los Mats les permite operar más allá de la ley. Las críticas a esta visión, como las de Fukuyama, enfatizan la necesidad de regulaciones globales para proteger la esencia humana frente a una raza de superhumanos ricos. 5. El personalismo como contrapunto humanista. Frente a las visiones materialistas y reduccionistas del transhumanismo, la antropología personalista ofrece una perspectiva que pone la dignidad inherente de la persona en el centro. El personalismo defiende una visión integral del ser humano como una unidad de cuerpo y espíritu,
no como un mero depósito de datos o un vehículo desechable. Enfatiza la importancia de la libertad, la responsabilidad, las relaciones interpersonales y la trascendencia. Desde esta perspectiva, la digitalización de la conciencia es vista con escepticismo o rechazo, especialmente por corrientes religiosas como los neocatecumenales en Altered Carbon, quienes la consideran una abominación que contradice la naturaleza del alma y la muerte. 15. El personalismo busca una sociedad donde la tecnología sirva a la persona, no al revés, promoviendo un desarrollo ético que no sacrifique la humanidad en nombre del progreso. En síntesis, Altered Carbon y otras obras de ciencia ficción como esta, nos invitan a una profunda reflexión sobre nuestro futuro. Nos muestran que la capacidad de la tecnología para alterar la vida y la conciencia no solo abre puertas a la inmortalidad y nuevas formas de existencia, sino que también nos confronta con el riesgo de deshumanización, la intensificación de las desigualdades y la pérdida del sentido profundo de lo que nos define. El debate entre la tecnofilia y la tecnofobia, y la tensión entre el transhumanismo y el personalismo, reflejan la urgencia de definir qué tipo de progreso deseamos y cómo garantizamos que los avances tecnológicos sirvan al bienestar y la dignidad de toda la humanidad, y no solo de unos pocos. Altered Carbon nos confronta con un futuro posible, un espejo amplificado de nuestros propios dilemas actuales. Nos obliga a preguntarnos, ¿estamos construyendo un paraíso o un infierno con nuestros avances? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar por la inmortalidad?